Yáñez y por supuesto la licenciada Roxana Ramírez, quien en este momento empezará a darle matiz y por supuesto profundidad a nuestro tema en esta noche. Adelante, Roxana, bienvenida. Gracias, Víctor Raúl. Muy buenas noches para ti y para nuestros amigos televidentes. Hoy un tema que a lo mejor a muchos padres y representantes les va a llamar la atención, ya que tiene mucha importancia y es necesario abordarlo. Le damos la bienvenida al doctor Cruz Yáñez. Vamos con esto a empezar la primera pregunta. Doctor Cruz Yáñez, ¿cuándo empieza un niño a tener curiosidad por su cuerpo? El encuentro de un niño consigo mismo se da desde la vida intrauterina. Supremamente valioso ver cómo los niños hacen del cordón umbilical una especie de cuerda para hacer gimnasia. Los piecitos se los tocan y se los chupan, y las manos, los dedos. Ahí comienza el autodescubrimiento que no lo va a interrumpir ni va a romper ese proceso. Y los niños pueden venir dotados para el goce y el disfrute erótico sexual en la medida de que la mamá disfruta el sexo y experimenta orgasmo mientras está en la gestación. Este niño puede venir con una extraordinaria capacidad para el disfrute y el goce, y ya viene incorporado el erotismo y la experiencia orgásmica, como se ha determinado ya en algunas investigaciones, para poder hacer experiencias eróticas que tienen que ver con las fases de la sexualidad. Qué interesante, doctor, porque entonces fíjese, según la escala de Maslow, dentro de las necesidades básicas, se encuentra comer, dormir, cumplir ciertas cosas, pero también el tema del afecto y por supuesto la sexualidad. Decimos entonces que la necesidad fisiológica del hombre es un tema imperante e importante. ¿Cómo podemos definir juegos sexuales en la infancia? El juego sexual en la infancia es toda acción, actividad que puede ser consigo mismo o con otros niños de su misma edad o de una edad mayor, pero que tiene la misma edad de tipo mental, claro, no lo cronológico. Claro. Y entonces el niño con su igual puede entrar en toque, en abrazos, en juego, a papá y a mamá, se enamoran. La experiencia mía fue extraordinaria. Yo tuve una novia oficial formal desde los 3 años hasta los 6 años. Y puedo hablar de mi experiencia de enamorado, por supuesto, fiel como permanezco todavía. No es un chiste. Doctor Cruz Yáñez, los padres juegan un papel muy importante en este tema. ¿Cómo deben ellos hablarles a los niños sobre la educación sexual? Aquí viene el elemento clave de todo lo que puede ser saludable para el niño en sus experiencias de juegos sexuales. El lenguaje. El niño que sepa identificar lo que es sus órganos sexuales, lugares donde hay estímulos y placer. Un lugar es la boca. El niño puede gozar el sexo desde que nace, en el momento de que entra en su lactancia materna, y ese es el primer momento. Freud lo establece como el sexo oral. Y después viene la otra experiencia de la sexualidad anal, y hay una experiencia de retención. De allí que el abuso de los termómetros por la vía rectal y el abuso de los supositorios pueden generar estimulaciones sexuales que van a tener sus impactos en la vida del niño y después en la vida del joven o del adulto. Claro, es muy interesante, doctor, porque fíjese, cuando de repente los padres llegan a la consulta psicológica clínica y plantean el hecho de que encontré a mi hijo jugando con su primita o a mi hijo jugando con su primito y se tocaban y todo lo demás, entra en un tema como de angustia, de mucha ansiedad. Y valdría entonces la pena poder quitar como de una vez, si esto
puede llegar a ser sano o no. El hecho de que algunos padres en esa etapa oral, por ejemplo, den besos a sus hijos en la boca, esto acarrearía de que el niño necesariamente quiera darle besos a otras niñas o a otros niños en la boca. Ahí se viene a ser igual que cualquier estímulo, la gradualidad y el manejo de los estímulos. Si los besos son cargados de afecto y son superficiales, ahí se va generando un contacto de padre a hijo, Claro. de madre a hijo, en un término de el contacto como lenguaje, el picoteo, el toque. Pero si ya se introduce por parte del papá, la mamá, o del mismo niño que quiera hacer más allá de un beso de contacto y de afectivo, un beso erótico que puede iniciarse, entonces ahí el padre educado sabe hasta dónde está el límite. Igual que en todos los aspectos, tú puedes graduar las estimulaciones y manejar lo que puede ser lo psicosexual, pero gradual sí, y equilibrado. Sí, pero nos está diciendo entonces algo muy interesante para todos los que nos están viendo allí en casa. O sea que de repente, si el niño o la niña ven a sus padres teniendo sexo, ¿cómo puede ser interpretado esto a nivel psicosexual en ellos? Los niños ven y callan generalmente. Yo he dado talleres ¿Qué matices tiene esto a nivel psicosexual? Ahí viene el problema. Si no habla papá y mamá de lo que hacen y cuando los niños le ven, dejan aquello como un trauma en vez de un momento y de una experiencia para abrir la comunicación sobre la sexualidad. Es extraordinario este tema, sí, porque ya en preescolar, desde los primeros grados, ya se está trabajando el cuerpo y el niño ve su cuerpo, ve el cuerpo de la niña y ve el cuerpo de papá y ve el cuerpo de mamá y ya puede establecer algún tipo de comunicación. Y si papá y mamá no saben cómo decirle o explicarle al niño o a la niña este tema de el contacto íntimo sexual, ¿cómo entonces hacen? ¿Cómo se psicoeducan para eso? Te refiero a una experiencia de una maestra en preescolar. Después de un taller que hicimos con los directores y las profesoras y los padres y representantes, ella le desarrolló su primera clase de educación sexual a niños de 4 años. Todos los niños vestían y desnudaban a un niño, a un muñeco varón y a una muñeca hembra. Y una de las niñas, cuando fue a desvestir al muñeco varón, se negó. Pero al terminar toda la actividad y todos los niños salieron al recreo, se quedó con la profesora y le dijo: maestra, yo no desnudo a los hombres, porque es que los hombres cuando se desnudan se le tiran encima a las mujeres y las hacen chillar. Ya estaba describiendo la experiencia que ella veía. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque es que mi mamá viene y cuando vamos a dormir, viene y me da un besito, me dice: ya mi bebé está dormida, yo me hago la dormida y veo lo que ellos hacen, papá y mamá, desnudos. Es decir, esa niña pudo hablar con la maestra, porque la maestra abrió el tema de la sexualidad, pero si papá y mamá mantienen el tabú, el silencio, están enviando un mensaje negativo. Educamos o deformamos. Cuando no educamos, estamos deformando la educación, el aspecto sexual de los niños. Qué interesante. Doctor, ¿y cuáles son los objetivos o digamos la importancia de querer explicar una buena educación sexual a temprana edad? Neurolingüística, autoestima, todo el aspecto de identidad, pero hay que plantearse la cultura, el adulto. Yo tengo este axioma: sin salud sexual de papá y mamá o de los educadores, no habrá educación sexual a niños a ninguna edad, en ningún ambiente. Es necesario que los adultos se reeduquen o hagan terapia sexual. Es la recomendación central sobre este aspecto. Bueno, doctor, me gustaría pedirle algunas recomendaciones ya para cerrar esta parte del segmento y por supuesto luego hacer la invitación a este espacio que usted nos va a acompañar este próximo 14 de junio en el taller de educación emocional, el taller interactivo. Dos recomendaciones, digamos, que los padres puedan tener para poder psicoeducar sexualmente a sus hijos. Lo primero, que se hagan una historia de su vida sexual de niño, ojalá con el apoyo del papá, la mamá, la tía, los tíos, los abuelos, porque vernos en los ojos de papá y mamá y lo que pudieron ellos
conocer, descubrir de nosotros, es el punto de arranque para tener salud sexual como adulto. Exacto. No todo lo que queremos es verdad. Epíteto lo decía, no es lo que nos pasa lo que nos hace sufrir, es lo que yo pienso de lo que nos pasa. Y a veces podemos tener fantasías que distorsionen la realidad y por supuesto nos generen mucha angustia. Muchísimas gracias, doctor Cruz Yáñez, y él va a estar con nosotros en la parte de juegos